Continuando con la serie de entregas que queremos hacerle a todos ustedes sobre el funcionamiento de la Cruz Roja en situaciones de extravío o de accidentes en montaña. En esta ocasión vamos a hablar con don Carlos Herrera Artavia. Don Carlos Herrera Artavia es el coordinador operativo nacional. Imagínense ustedes la tarea que tiene este señor para coordinar toda esa serie de operativos. Pero recuerdan, antes de entrar en materia con Carlos, que en el anterior video, cuando trabajamos con Jim, nos hablaba de una unidad acuática. Bueno, aquí hay dos de los instrumentos que ellos usan para ese tipo de rescates, que está uno que fue adquirido por el convenio que tienen con el ICT y otra, ¿cómo se llama eso, Jim? La aseguradora. No, La moto acuática. Una moto acuática. Ajá. Que fue donada por Oceánica de Seguros. Entonces era parte de lo que hablábamos nosotros del tema de los colaboradores externos que necesita la Cruz Roja, y aquí hay dos ejemplos de ello en este tipo de unidades. Carlos, un joven de Santo Domingo de Heredia que se llama Luis Noel Rodríguez Artavia ingresó en compañía de un amigo de él en las montañas de San Rafael de Heredia, en lo que ellos dicen, a caminar un rato, dejaron la bicicleta ahí, se adentraron en la montaña y se extraviaron, ¿verdad? Terrible. Entonces, Carlos, viendo las estadísticas que tienen ellos, estamos observando que los extravíos en montaña en el año 2021 ya superan, en lo que llevamos 5 meses apenas, ya superan los extravíos que hubo en el año 2019 y el 2020. ¿A qué se deberá esto, Carlos? Tenemos que darle un enfoque, don Jorge, tiene usted muy buena razón, al tema pandemia. Fíjate qué interesante, el cerrar los portillos para que la gente pudiera salir hacia las playas o los volcanes o ciertos parques nacionales que la gente pues tenía la oportunidad de ir a los hoteles inclusive. Al tener ese corte, la gente empezó a tener otras ideas de poder esparcirse. El hecho del encierro obligado hace que la gente tenga pues pensamientos ociosos, y eso es malo. Nosotros no pretendemos encerrar a nadie porque queremos, sino por un tema de seguridad, por salud. Pero nos hemos dado cuenta que esto se tradujo en temas de caminatas en lugares cercanos que nos han afectado. El incremento de las búsquedas de montaña, el incremento de las acciones que tenemos que ir para poder ayudar a una persona en un accidente en montaña ha incrementado también. Bien usted lo apunta, el promedio mensual anual del año pasado, el del antepasado, fue de 11 por mes. Este año, en 5 meses, llevamos 13 reportes mensuales de extraviados solamente, sin contar los reportes de accidentes. Y eso nos llama mucho la atención, ¿verdad? La gente, como usted bien lo apunta, no solamente el muchacho y su compañero que se extraviaron en las montañas de San Rafael de Heredia, sino muchas personas que toman eso como si fuera ya el paseo domingo. Entonces ya usted los ve donde suben cantidad de carros con bicicletas, mucha gente a hacer senderismo, que ya de por sí está muy marcado los senderos. Sin embargo, el comportamiento climático que impera en la zona, muchas veces mucha neblina, mucho frío, mucho lluvia en ocasiones, provoca dos cosas. Uno, desorientación. El no conocer bien la zona o los senderos, que no es una zona para hacerlo, no está señalizado, no tiene lo mínimo indispensable para poderlo hacer, provoca que la gente confunda un cruce con otro y tomen vías diferentes y no vayan más allá que camino hacia unos barrancos que existen en la zona o hacia el Bajo del Patria, que es la otra zona que llevan esos senderos. Entonces esto se nos traduce en que la gente, si no conoce, automáticamente lleva casi un 80%, por no decir un 90% de posibilidades de que se van a extraviar en el sitio. Ahí, qué interesantes son las estadísticas, ¿verdad, Carlos? Porque cómo nos ayuda a entender el comportamiento de ciertas cosas. ¿Cuándo considera la Cruz Roja que hay un extravío? ¿Cuándo ya
pasa a formar parte de estas estadísticas? ¿Qué tiene que suceder para que se considere extravío? Hay condiciones. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos, y es lo que hemos dicho siempre en las noticias, uno, debemos de marcar o dejar una nota o conversar con nuestros familiares, principalmente dejarlo anotado. ¿Cuándo voy a ingresar? La hora de ingreso, cuánto aproximadamente voy a durar del punto A al punto de salida, es decir, de donde entré a donde voy a salir, cuál es mi estimado para poder establecer ese tiempo que nos va a hacer dudar de si están o no extraviados. Hemos tenido situaciones interesantes porque hay zonas oscuras en comunicación donde no sale ni una llamada. De hecho, estamos haciendo pruebas con teléfonos de las empresas proveedoras de telefonía del país para poder, en lugar de una cobertura de llamadas, pues hay un tema de acceso al 911 por prioridad en las torres, y eso nos ayuda a que tengamos esa triangulación. Pero estamos en la etapa de investigación para poder esclarecer y darle a la población una ruta. En caso de que nos llamen en una situación de esas, establezcase ahí, denos la coordenada que aparece y le vamos a dar una serie de guías que nos va a ayudar. Pero de hecho, ayer fue cuando iniciamos con este proceso. Cuando yo establezco esa ruta y yo digo voy a salir a tal lado en cierto estimado tiempo, tenemos que tomar en consideración un pequeño espacio de tiempo por si me quedé comiéndome el almuerzo que llevaba, el sándwich, o había una poza muy linda que me gustó y voy a nadar un rato ahí y se le pasa uno el tiempo, o voy a dormir, ¿por qué no? La naturaleza, eso me cansó, voy a dormir un rato. Esos espacios de tiempo tenemos que considerarlo en lo que yo voy a tomar para poder ingresar y salir. Eso tiene que quedar muy claro en las personas que saben que ingresaron. ¿Por qué? Porque muchas veces no tomamos las rutas normales, decimos por alguna medida, u oficiales, que nos dicen, están en un parque nacional, este es el sendero que tienen que tomar, voy por este, voy por el otro, sino que entramos por zonas no legales y sucede lo que sucede, los extravíos. Entonces no le avisamos a nadie, llaman en un lugar donde hay punto de señal, pero casualmente hablábamos con uno de los extraviados hace mucho tiempo que decía, es que me extravié y tuve que subir en una montaña donde tuve señal y tengo gente abajo todavía, entonces yo tengo que volver ahí con ellos para avisarles lo que hablé. Entonces fue una condición bastante complicada porque él subía, hablaba y bajaba. Entonces hasta un momento que le dijimos, no se mueva más de ahí, díganle a los muchachos, usted va a subir y no va a bajar más. Usted es nuestro único punto de enlace para poderle llegar. Y así fue como empezamos a triangular, le hicimos el trabajo para poderle ayudar a él a ubicarse con su teléfono, nos dio las coordenadas, hicimos el trabajo de mesa y le llegaron los compañeros. Bueno, ese tiempo que ya conversamos nos va a ayudar mucho a tomar la determinación. La familia, cuando ya pasa ese determinado tiempo, da un pequeño colchón para poder llaman al sistema 911. Nos indican, bueno, entraron por tal lado, empiezan a salir por tal otro, pero ya llevan más tiempo del que ellos nos indicaron que iban a durar. Para nosotros ya es un extravío. Automáticamente empezamos a trabajar el tema de la llamado a los compañeros, alerta a ellos mismos. ¿Por qué? Porque mientras empezamos algunos a averiguar la información que nos ingresa por el sistema 911, qué pasó, cómo están, si tenían las condiciones para caminar, si tenían alguna enfermedad crónica, si estaban bien. Hemos encontrado personas que se meten a caminar, que convulsionan, que son diabéticos, hipertensos y no llevan ni un medicamento. No llevan un alimento porque era una caminata de una hora, hora y media de salida y resulta que duró 3 días metidos en la montaña porque se extraviaron. Todo ese tipo de condiciones son lo que nosotros vamos averiguando para poder que cuando lleguen los compañeros se les da los insumos, ahora sí, entran por tal sector y salen por otro. El sábado pasado hubo una condición muy interesante que nos llama una señora dando la alerta de que sus familias estaban extraviadas. Una pareja adulta y 2 menores de edad que entraron hacia el sector de la Laguna Colores, que queda para adentro de Montserrat en Coronado, de un difícil acceso, pero que estaban practicando ellos para entrar al Chirripó. Resulta que entraron habían entrado 4 veces ya, por diferentes sectores para poder tener el grado de dificultad que lo acercara a subir al Chirripó. Esta última vez les llovió, se les complicó, hubo una nubosidad tremenda, es decir, aquello no se sabía por dónde estaba. Resulta que
ni siquiera la familia sabía, o el familiar que llamó, por dónde habían ingresado, ni sabía por dónde iban a salir. Eso nos detonó las alarmas automáticamente, nosotros alertamos, pero ¿de dónde arrancamos como institución? ¿De dónde comenzamos? Obviamente sabemos dónde queda la laguna, ya habíamos hecho, eso fue sábado en la noche, domingo, ya habíamos hecho la incursión a Pico Blanco para sacar a 4 personas inicialmente y al accidente de la persona ahí, más 4 más que estaban con él, que estaban en un sector establecido y que obviamente nos retrasó. Fueron desde las 3 de la tarde hasta las 11:30 de la noche que se finiquitaron las dos labores de extracción, para que vea que ahí arriba tampoco en Pico Blanco es tan fácil el acceso, porque a veces se meten por sectores que son muy difíciles y hay que subirlos, hacer un sistema de cuerdas para extraerlos o llevarlos por otro sector más largo pero más seguro a un lugar que puedan estar las personas más tranquilas. Este caso en Coronado, pues hubo que alertar otro grupo de personas, compañeros nuestros, para poder darles el seguimiento. Sin embargo, quizás una hora después nos indicaron los familiares que ya habían regresado a su casa, que se habían retrasado, que no estaban desubicados y casualmente, pero ya habíamos hecho la prealerta para que los compañeros tuvieran, si es necesario, empezar a inyectarlos a acercarlos a un punto, ya sea la laguna, que es bien conocida, y arrancar hacia los sectores en la perimetría y empezar a buscar rastros para dar con ellos. Aunque ustedes hayan empezado a poder sacar conclusiones de qué es lo que debemos hacer, es muy importante que las reglas básicas, las reglas de oro, lo que tenemos que tener claro siempre que vamos a emprender una aventura de esa naturaleza, debemos seguir. Y esas reglas de oro, esas normas básicas, esas instrucciones, eso que no podemos olvidar para preservar nuestra vida en un momento de extravío, es lo que vamos a ver en el próximo capítulo con Carlos. Carlos nos va a decir las normas básicas, las reglas básicas, lo que tenemos que tener claro para mantenernos vivos.